Va a haber una ceremonia especial, pero claro que se la merece. Hay un plan para celebrar 110 años de Cricri. El 4 de noviembre próximo se presentará un espectáculo en el Palacio de Bellas Artes, en esa celebración del natalicio del compositor Francisco Gabilondo Soler. Un espectáculo teatral dirigido por su hija, que es coreógrafa, directora, bailarina y actriz, Andrea Gabilondo. Y pues si se busca entre sus canciones, yo creo que hay mucho de dónde escoger. La obra es innovadora porque es teatro físico. Ya se han hecho montajes desde hace mucho, se apoyan en las canciones. Es algo parecido a lo que hace Mario Iván Martínez en su espectáculo, que son canciones que se bailan y se cantan y se rescatan los cuentos que dieron a conocer las siglas XEW, teatro físico con un poco de danza, aunque no es una comedia musical. Pues a ver qué innovación nos presentan. Pues ha habido muchos intentos, algunos de buena calidad y otros fallidos totalmente, pero la escenificación, sobre todo sus canciones, se hacía regularmente en las escuelas. Regularmente. Sí, hasta en el kinder, jardines de niños representaban. La marcha de las letras. Escenificaban las canciones. Sí. La fiesta de los muñecos es la que yo vi muy bien representada por pequeñines muy chiquitos. Sí, porque además a los niños les encantaba que los vistieran, que representaran a la muñeca, al soldadito, al payaso que salía de la caja. Todo eso les encantaba. Y era un trabajo muy recreativo para los niños y muy positivo. Se aprendían las canciones, aprendían la disciplina de un escenario, todo eso. Con respecto a las canciones de su padre, Andrea dice, son clásicos que no pasan de moda. Y cuando eres niño, les entiendes de una forma y cuando eres adulto, ya es otro texto distinto, incluso hay cierta crítica. Pues por eso precisamente prohibieron en cierto momento sus canciones en establecimientos educativos. Pero eso era demencia de Ceniceros, que era el secretario de Educación, que decía, es que los animales no hablan. Esa era la crítica. Bueno, hay 3 o 4 grandes óperas en que los animales hablan, desde luego. Pero la crítica actual se refiere más bien al racismo, a cómo trata, enfoca el problema de la negritud. No, pero también era una crítica a la sociedad. Te pones a escuchar la letra de La Patita y cómo va pasando por todos los elementos de la familia, ¿no? La mamá que sostiene a los hijos, el papá que es un pato desobligado, fanfarrón, todo. Sí, lo caro que está todo en el mercado. La prohibición de las canciones de Cricri no tuvo nada que ver con eso. Fue una situación meramente política y marital, porque la suspenden, que ya no querían que se escucharan las escuelas, y entraron las canciones de la esposa de uno de los dirigentes de Bellas Artes, y no tuvo nada que ver con la crítica. Pero el pretexto de que los animales no hablan, sí nos lo dijeron a nosotros. Sí, pero no fue... No fue Yo estaba en la escuela cuando eso pasó. No. Entre 1954... La prohibición fue en los principios de los 60. No, fue Ceniceros y fue en época de Ruiz Cortines. No. Pero lo que pasa es que querían imponer a un compositor. Claro.
de preferencia personal de la Secretaría de Educación. Pero yo recuerdo que Ceniceros, en época de Ruiz Cortines, prohibió las canciones de Cricri. Era la época más grande de Cricri. Estaba prohibido, y consúltalo, nada más pregunta quien lo haya vivido. Lo que en el interés formal era sustitución. Pero la razón fue por la que señaló Héctor, fue Luis Sandy, exacto, el que prohibió definitivamente las canciones de Cricri en las escuelas. Y eso regresó hasta finales de los 60, principios de los 70, que nuevamente los maestros pudimos poner canciones de Cricri en las escuelas. Eso no lo dudo, pero la prohibición inició en los 50. De 65 años de Gustavo Amadero, Micaela Cordourier Jiménez. El Selecciones sacó todas las canciones de Cricri. Narraba una pequeña historia y en alusión a esos cuentos ponían la canción. Era un álbum con discos y los cuentecitos. Yo tenía 9 años, mi papá nos lo regaló. Todos mis hermanos nos sentábamos en las tardes a escuchar a Cricri. A mi hermano menor sí le tocó bailar el 10 de mayo en el Festival de las Mamás, el negrito bailarín. La maestra le pintó la cara con betún negro. Luego nos costó mucho trabajo quitárselo al terminar todo. María Eugenia Castillejas Alvarado, de 63 años, en Tultitlán. Ese rector que prohibió las canciones de Cricri, ¿cómo se atrevió a decir que los animales no hablan si él mismo es un ejemplo, un burro hablando? Pero no era rector, era el secretario de Educación Pública. De 75 años, Rosa González Rangel, de Tlalpan. Estuve en el kinder por 1948-50. Me tocó cantar los temas de Cricri. A medio siglo empezó la imposición de los temas de Rosaura Zapata. Ya a finales de los 50 yo tendría unos 14 años y era maestra de cantos y juegos. Habían impuesto esos temas. No eran feos, solo que no tenían como base los animalitos hablando. Uno de sus temas principales era Amapolita linda de la Chinampa. Otro, Gracias amiguita vaca, El granizo, Los patitos. Todos con temas reales, cotidianos. Sí, pero nunca tuvieron la relevancia de Cricri. Jamás, jamás. Y tuvo muchísimas composiciones para kinder y primaria, Rosaura Zapata, muchísimas. Pero el impacto que tuvieron las de Cricri, ningún otro autor de música infantil. No, César, ¿no es pariente ella de Zapata Vela? No. Y es que además Cricri era muy difícil de superar, ya que él incursionó en los diferentes estilos de música. Tocaba tango, música tropical, bueno, muchísimos ritmos que no cualquier persona dominaba, aparte de los temas que imprimía dentro de la letra de sus canciones. Entonces, incluso aquí nuestros cantantes, nuestros compañeros del fin de semana, como Mariana, en un tiempo Juan Pablo, que también tenía varios temas de Cricri puestos en su repertorio, nos decían que eran de las canciones más difíciles de tocar y de interpretar, por todo lo que implicaba la actuación y los sonidos y los ritmos. Es que a mí me da la impresión que muchas canciones hechas para niños piensan que el niño es tonto. Hubo otro intento de sustituirlo, fue el tío Herminio, no sé si se acuerdan de uno que parecía que estaba enojado y tocaba el piano, y su éxito fue Las rejas de Chapultepec, son verdes. ¿Y otro, dime? Fue el único. Y eso porque lo repetían en la entrada, en la medio y programa y en la salida. Él era hermano de el otro Kenny, el que ¿Roberto? Roberto Kenny, el gran locutor y productor de Telesistema, entonces. Los hermanos Rincón, después están, ya mucho tiempo, ¿no? Pero tampoco tuvieron el impacto de Cricri. A ver, dame 3 canciones de los hermanos Rincón. Orejas de Piquito, La vaca de Martín y el que la abuela, como dice, que le da cuerda, él es el niño robot,
que la abuelita le da cuerda para que vaya a la escuela. Pero si tú hablas de la patita, la conoce todo México. Sí. Todo México. Sí, yo de esas tres no conozco ninguna. Y si la conocí, no la recuerdo. Sí, pero ellos siguen, por fortuna, siguen trabajando, produciendo. Sí, pero no han tenido nunca la relevancia de Cricri. No, desde luego. Ningún autor de música infantil ha tenido la relevancia de Cricri. Francisco Javier Arroyo Berni, de 60 años, en Arizona. ¿Cómo es posible que digan que los animales no hablan si los animales de Walt Disney hablan hasta en inglés? Y durante más tiempo llevan ya hablando en inglés. Oye, aquí nos dijeron de un perrito que aprendió a decir mamá. Vino hace mucho.